Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a estas charlas en la Casa de la Vida. Hoy vamos a hablar de un tema algo distinto de lo que hemos ido tratando en vídeos anteriores. Vamos a centrarnos en una de las sagas de ficción que más me gustan, la saga de películas de Indiana Jones. Voy a pasar sin más dilación al PowerPoint y vamos a entrar en el tema. Bueno, podéis ver ya mi PowerPoint y podéis ver que tenemos aquí el póster de la segunda de las películas de la saga de Indiana Jones y el Templo Maldito, o como fue llamado originalmente, Indiana Jones and the Temple of Doom. Es una película de 1984, fue dirigida por Steven Spielberg y su guión fue escrito por George Lucas. Y esto tendrá quizá algo de relevancia en lo que vamos a decir a continuación. Vamos a explorar un aspecto que hasta lo que yo sé, y no sé si me equivoco aquí, pero hasta lo que yo sé no ha sido notado por nadie y que yo no había notado hasta que volví a ver la película en uno de estos días de cuarentena, como muchos de vosotros probablemente estáis haciendo, volviendo a ver algunas de vuestras películas favoritas. Si avanzamos, vamos a ver una serie de capturas de pantalla de la película. Aquí podéis ver una de las escenas más impactantes de esta película, una vez Indiana Jones y sus compañeros, Willy y Short Round o Tapón, como fue llamado el niño en la versión española, llegan al Palacio de Pancot y tras pasar por una serie de pasadizos llegan a una sala subterránea que es el Templo Maldito que da nombre a la película. Y en esta escena podemos ver esta impresionante estatua de la diosa Kali. Es llamado Dios en la película, pero es una diosa femenina. Y es una sala donde se está practicando un culto thuggy, un culto de sangre. Podéis ver toda una serie de fieles en trance que aparecen en la película. No entraremos a discutir la veracidad de esta representación, esto sería el tema para otro vídeo, pero bueno, lo que podemos ver es una especie como de escenario donde van a tener lugar estos rituales. Y en lo que quiero que os fijéis, que probablemente nadie se fija, es en esta roca que podéis ver aquí a la derecha de la pantalla. Vamos a pasar a otra captura de pantalla. Aquí podéis ver una vista cenital de este escenario y la roca de la que vamos a hablar la podéis ver aquí a la izquierda, en la esquina superior izquierda, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí la lava, esta estatua con esta especie de jaula que luego bajan a esta lava. Y si nos acercamos a otra escena podemos ver la cara interior de esta roca, y aquí ya a los que somos un poco entusiastas, un poco frikis de las escrituras antiguas, aquí hay algo ya que nos llama la atención. Podéis ver que esa roca, que hasta ahora era simplemente una protuberancia rocosa que entraba en este escenario, podéis ver que está inscrita, que tiene una serie de inscripciones. Vamos a ver esta roca en más escenas. Por ejemplo, aquí, esta escena en la que Tapón va a coger la mochila y el equipaje de Indiana Jones y suyo, podemos ver algo más de esta roca. Y en una de las escenas de lucha, donde podéis ver a Tapón imitando los movimientos que Indy está realizando, podemos ver con un poco más de detalle cómo la roca presenta una serie de inscripciones que parecen estar divididas por toda una serie de líneas, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver un poco más en detalle, tenemos una serie de sombras menos, podéis ver algo más en detalle esta roca y estas inscripciones. Y nos podemos preguntar, ¿es esto simplemente un elemento que han colocado para crear la escenografía de la película sin más? Bueno, estas películas y muchas de estas películas que tienen elementos históricos normalmente suelen incluir toda una serie de elementos que no son obvios, que no se mencionan en la película. Esta roca no tiene ningún papel dentro de la película, simplemente está ahí, nunca es nombrada, no se hace ninguna referencia a ella, con lo cual no tiene ningún papel realmente en el argumento, pero está ahí creando una escenografía interesante,
pero que nos puede llamar la atención. En otras películas de Indiana Jones teníamos ya elementos de este tipo. Si recordáis, en Indiana Jones y la Última Cruzada, cuando entran en las catacumbas de Venecia, a la entrada ven una serie de símbolos en la pared y Indiana Jones dice que se trata de símbolos precristianos, y en realidad lo que son símbolos que aparecen en el disco de Festo. De esto podemos hablar quizá, no creo que valga la pena, pero podéis buscarlo y veréis que no son símbolos precristianos, los han puesto ahí porque sí, simplemente, pues no sé, los encontrarían en algún libro o quisieron hacer un guiño para quien sepa lo que son. A ver, son precristianos, pero no tiene ningún sentido que aparezcan en las catacumbas de Venecia. Además, se trata de una serie de signos que solo aparecen en el disco de Festo. Volviendo a nuestra película, podemos preguntarnos ¿qué es esto que aparece aquí? ¿Qué es lo que se quiso representar? Si volvemos a una de las imágenes que os he enseñado antes, aquí podemos ver un poco mejor quizá esta parte de la inscripción. Muy bien. Si la ampliamos, y perdonad por lo borrosas que están estas imágenes, son capturas de pantalla que he hecho a partir de la película, pero podéis distinguir que se trata de una escritura que en principio no es una de las escrituras que normalmente solemos ver en el ámbito mediterráneo. No es griego, son una serie de signos independientes, no es egipcio, no es ninguna de las escrituras que normalmente nos vendrían a la cabeza. Tenemos que investigar un poquito más. Obviamente nos encontramos en la India. La escritura que aparece de forma más común y que aparece también en otros momentos en esta película de Indiana Jones es la escritura Devanagari, que es la escritura que se utiliza hoy en día para escribir la lengua oficial de la India, la lengua principal, que es el hindi. Voy a ampliar un momentito mi pantalla, si puedo, para mostraros un ejemplo en un manuscrito que tengo en mi colección, un ejemplo de esta escritura. Podéis ver este pequeño manuscrito y lo abro por una página al azar. Podéis ver aquí esta escritura. Se trata de una escritura que es fundamentalmente silábica. Tenemos una serie de consonantes a las que se añade una vocal base, esa vocal suele ser la A, y luego toda una serie de signos que en muchos casos podéis ver, por ejemplo, aquí por encima de, en este caso este no sería, pero podéis ver encima de algunas de estas letras una serie de signos. Aquí también es un poco complicado ya que la cámara va al revés, que añaden las distintas vocales, cuando la sílaba no tiene vocal de base A breve. Volviendo al PowerPoint, obviamente no se trata de Devanagari, entonces tenemos que remontarnos un poquito más hacia atrás. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que se trata de una escritura que se llama escritura Brahmi. Y de hecho es la escritura más antigua que encontramos en la India después de la escritura del Valle del Indo, que es una escritura de una civilización anterior, es una escritura que no se ha descifrado todavía, es una civilización que se desarrolló en torno al 1500 a.C. Esta escritura Brahmi aparece de forma bastante más tardía. Tenemos primeros ejemplos en inscripciones más cortas en el siglo IV a.C., pero los ejemplos principales aparecen ya en el siglo III en inscripciones como esta que os enseño aquí. Esta es una inscripción del pilar de Sarnath. Sarnath es una ciudad que se encuentra al noreste de la India y forma parte de una serie de textos que van a ser el centro de este vídeo de hoy, así que no los voy a introducir todavía. Un detalle curioso sobre este pilar, se trata de un pilar que está inscrito con este texto, es que el capitel, la parte superior de este pilar o de esta columna, es este que podéis ver aquí, que es una imagen que probablemente hayáis visto en otras ocasiones, ya que se ha convertido hoy en día en el símbolo de la India. Esto es simplemente un detalle curioso, tiene el lema este que veis aquí abajo, esto está escrito en esta escritura de Devanagari que os comentaba antes, y es un lema, bueno, muy brevemente,
que quiere decir la verdad, solo la verdad triunfa. Podéis ver la palabra verdad, Satyam, Eva. Satyam significa verdad, Eva significa solo, únicamente. La escritura de Devanagari tiende a unir en lo que llamamos Sandhi las palabras para que se produzca una pronunciación, una escritura más fluida, por lo tanto, solo la verdad, y luego tenemos el verbo aquí, Yayate, este es el verbo conquistar o triunfar, solo la verdad triunfa. Es un lema muy bonito que viene de uno de los Upanishads, son estos textos védicos más antiguos. Pero volviendo a nuestro tema, esta escritura Brahmi que vemos sobre este pilar y que es la escritura que aparece en la película es, como digo, la escritura más antigua que se registra después de la escritura del Valle del Indo en la India, y es la escritura que dará lugar a las escrituras posteriores, no solo en el subcontinente indio, sino también en muchas partes de Asia, como el sudeste asiático, y dará lugar, por ejemplo, a la moderna escritura de Devanagari, que podéis ver en esta línea. Esta imagen que veis aquí, la mayoría de las imágenes que vais a ver en este vídeo las he sacado directamente de Wikipedia, por lo tanto las podéis ver y podéis leer más sobre ellas allí. Os daré unos enlaces a los artículos pertinentes en la cajita de descripción de este vídeo. Y lo que veis aquí en esta imagen es una tabla que tiene interés histórico, ya que fue una tabla que fue publicada por James Prinsep en 1838 en un artículo científico. ¿Y quién es este James Prinsep? Bueno, pues este James Prinsep fue el descifrador de esta escritura Brahmi. Por lo tanto, es un elemento interesante, ya que trazó la evolución desde esta escritura, consiguió hacer el desciframiento mediante la comparación de esta escritura en inscripciones bilingües con inscripciones griegas, con lo cual pudo hacer la equiparación de los signos con los caracteres griegos y después trazar esta evolución hasta los sistemas de escritura utilizados posteriormente en la India. Esto es un detalle interesante. Si seguimos avanzando, sabemos ya en qué escritura está escrita este monumento que vemos en la película. Ahora nos queda identificar si se trata simplemente de una roca en la que han colocado inscripciones al azar o si reproduce un elemento real. Para resolver esta cuestión tenemos que hablar un poquito sobre Ashoka. Ashoka el Grande, el emperador Ashoka de la India, fue un gobernante que vivió en el siglo III a.C. y fue un gran conquistador que consiguió conquistar la mayor parte de los territorios de este subcontinente indio y también expandió su imperio a otras regiones más extensas. Es sobre todo conocido también por ser el gran difusor del budismo en Asia. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, él no nació siendo budista, el budismo existía ya de antes, sino que se convirtió. ¿Y cuándo se convirtió? Pues él estaba desarrollando toda esta serie de campañas para conquistar las distintas regiones del subcontinente indio y tras una batalla muy cruenta, la visión de toda esta sangre, de toda esta violencia, le hizo reflexionar e hizo, al menos esto es lo que dice la tradición, hizo que se convirtiese al budismo y que a partir de ahí quisiera difundir estos principios budistas, no solo morales y religiosos, sino también una serie de principios de gobierno por todos los territorios que él dominaba. Para ello creó toda una serie de edictos que inscribió sobre distintas superficies. Este es de nuevo un mapa que he sacado de Wikipedia, es un mapa bastante útil donde podéis ver la forma que toman esta serie de inscripciones. Tenemos 4 modelos distintos. Estos edictos fueron escritos o bien sobre roca, o bien sobre pilares, como el pilar que hemos visto en las diapositivas anteriores. Por lo tanto, son clasificados en base a la superficie sobre la que se escriben, o bien superficies de roca o bien pilares,
y también son clasificados en función de si se trata de edictos mayores, de mayor longitud, o edictos menores. Podéis ver aquí los edictos menores en roca, son estas bolitas amarillas, podéis ver la distribución. Los edictos mayores en roca aparecen con estas bolitas marrones, y después los edictos sobre pilares menores y mayores representados por estos rectángulos. Hoy nos vamos a centrar en los edictos mayores de Ashoka, en los edictos mayores inscritos en piedra. Como podéis ver, la distribución de estos edictos no se localiza en el centro de este subcontinente indio, sino que se encuentran localizados en la periferia de los dominios de Ashoka. Nos vamos a centrar en uno de ellos en concreto, en este que veis aquí, localizado en el monte Girnar. Aquí podéis ver una fotografía de este monte. Este es un monte que se encuentra en la provincia de Junagadh, en el estado de Gujarat, y en una de las peñas de este monte encontramos una gran inscripción que en parte es de Ashoka y que también sería expandida por algunos de sus sucesores, pero la inscripción principal es de Ashoka y que recoge los 14 edictos mayores, una serie de edictos que se encuentran grabados completamente en este peñasco que veis en la imagen. Están escritos en esta escritura Brahmi, y que si los comparamos con lo que vemos en la película, pues nos recuerda bastante a esta peña que aparece en el templo maldito. Podemos ver esta escritura Brahmi, pero podemos también ver toda esta serie de divisiones que aparecen también sobre esta peña, con lo cual creo que hemos identificado de qué se trata. ¿Por qué incluyeron esta peña dentro del templo maldito? Pues no lo sé, la verdad es que no he conseguido encontrar ninguna referencia a esto, no he conseguido encontrar nadie que haya hablado sobre esta identificación anterior, pero tenemos que tener en cuenta que George Lucas está muy interesado por el budismo. Si veis la saga de Star Wars podréis ver que hay muchísimos principios budistas que se incorporan de forma más o menos compleja a la saga, pero probablemente George Lucas conocía estas inscripciones. Al fin y al cabo, estas inscripciones, como diré ahora, lo que hacen es difundir estos principios budistas, y decidió incluirlo aquí para dar quizás un marchamo de mayor antigüedad a este templo maldito. Quizás, aunque realmente como no se discute, no se habla nunca de esta inscripción, la mayoría de la gente no va a saber lo que es esto. Pero bueno, podemos ver que hemos podido identificar de qué se trata. Vamos a hablar un poquito más, porque ahora vamos a hacer la conexión con Egipto. Al fin y al cabo mi canal es de egiptología. Vamos a ver de qué hablan estos decretos. Estos decretos mayores tratan distintos temas, desde temas más, digamos, religiosos o morales conectados con el budismo, hasta cómo gobernar un país, el sistema de carreteras, cómo gobernar su reino y las relaciones con el exterior. Estos edictos fueron llamados por el propio Ashoka como Dhamma Lipi. La lengua que se utiliza aquí es lo que llamamos lenguas prácritas. El sánscrito, que es la lengua antigua más conocida para la India, es, digamos, una lengua. De hecho, sánscrito es algo que se ha escrito en conjunto, es algo que está perfeccionado, digamos, artificial, algo que se ha creado de forma perfeccionada, y estas lenguas prácritas son las lenguas vernaculares, las lenguas que se hablaban, digamos, de forma más coloquial en los distintos distritos de la India. De hecho, los textos budistas más antiguos están escritos en Pali, que es una de estas lenguas prácritas. Están relacionadas, obviamente, con el sánscrito. Pues bien, Ashoka llama estos decretos como Dhamma Lipi. Lipi significa simplemente significa escritura, un texto escrito, y este Dhamma es el Dharma que encontramos en sánscrito. Esto es un término que es bastante complicado de traducir, normalmente se suele traducir como ley,
pero engloba mucho más, es digamos el orden natural de las cosas, como deben ser las cosas. Si lo trasladamos a Egipto, quizá lo podríamos equiparar a ese concepto de Ma'at, de esa justicia, ese orden frente al caos. Con lo cual, Ashoka está categorizando estas inscripciones como las inscripciones de la ley, de lo que debe ser, del orden de las cosas. En esta inscripción, en el monte Girnar, encontramos, como he dicho, los edictos 1 a 14, que es la colección de edictos mayores, y en el edicto mayor número 13 encontramos algo muy interesante. Este es el edicto que se refiere a estas relaciones con el exterior y que menciona toda una serie de gobernantes contemporáneos a Ashoka. Recordad que Ashoka vivió en el siglo III antes de Cristo. Y encontramos una referencia, he pasado la diapositiva muy rápido, una referencia a unos Yonan o Yavana. Yona o Yavana. Yavana es lo que encontramos, es como encontramos este término en sánscrito, que es un término que se relaciona con lo que os enseñé en el vídeo sobre la piedra de Rosetta, que si recordáis era la forma en demótico de referirse a los griegos. Aquí tenemos este trocito de la piedra de Rosetta donde leemos Winen, y os dije entonces que esta era la forma de referirse a los jonios, que era la forma por la que se referían a todos los griegos en ese momento, los egipcios. Bueno, pues en estos decretos de Ashoka los griegos aparecen también como los Yavana, los Iona, es decir, los jonios. Y un detalle simplemente interesante es que esta terminología se ha perpetuado incluso hasta la actualidad, y de hecho el término árabe actual para referirse a Grecia es al-Yunan, es decir, tenéis al, el artículo árabe, pero Yunan no es más que el país de los jonios, con lo cual esta designación de los jonios, recordad que Jonia es esta región de Asia Menor, de la actual Turquía, se ha perpetuado incluso hasta la actualidad. Es el término que encontramos en estos edictos. Y dentro de estos gobernantes griegos, de estos gobernantes jonios, obviamente vamos a encontrar en este periodo histórico a los sucesores del gran imperio de Alejandro. Recordad que Alejandro Magno en sus conquistas había llegado hasta la India y que tras su muerte su imperio se fragmentó en distintos reinos. Y uno de estos reyes que aparece en este decreto, en este edicto de Ashoka, es un tal Tulamaya. Aquí podéis ver su nombre escrito en esta escritura Brahmi. ¿Y quién es este Tulamaya? Pues no es otro que Ptolomeo II Filadelfo, el segundo rey de esta dinastía tolemaica, que sería la que heredaría esta parte del imperio de Alejandro Magno, que es Egipto. Con lo cual vemos que tenemos una referencia en este texto que se encuentra en la India a este gobernante de la dinastía tolemaica en Egipto. Y es que Ashoka envió emisarios a estos distintos reinos para tratar de divulgar estos principios budistas. No sabemos el éxito que tuvieron estos emisarios, estas expediciones, pero sabemos que hubo relaciones, sobre todo comerciales, pero también ideológicas e intelectuales, entre el mundo mediterráneo, Egipto como puerta de entrada a este Mediterráneo y la India. Y en este mapa que podéis ver aquí podéis ver algunas de estas rutas de comercio. Este comercio se realizaba principalmente desde el Mar Rojo, como podéis aquí, a través de una serie de puertos, de los cuales el principal es este puerto de Berenice en Egipto, y podéis ver que tenían lugar toda una serie de rutas comerciales que iban hasta la India. De hecho, en el puerto de Berenice hemos encontrado distintos objetos e incluso textiles que se han podido identificar como procedentes de la India. Esto se inicia sobre todo en esta época tolemaica, como vemos existe este contacto directo entre estos gobernantes, y se desarrollará muchísimo más en época romana. De hecho, en Pompeya encontramos una estatuilla de una diosa india, con lo cual existía este tráfico de productos. Pero lo más interesante es que además de tráfico de productos existía también un tráfico de ideas. Recordad que
los productos no van a viajar solos, con lo cual tenemos que tener una serie de gobernantes que van a viajar de un lugar a otro. Y en esta época, en la antigüedad, la forma de entretenerse era mediante la narración de historias, la transmisión de historias de forma oral. Y algo muy interesante que encontramos este momento es la transmisión de forma oral de una serie de historias que tienen como protagonistas animales que tienen características humanas. Son animales que hacen cosas y que hablan como si fuesen humanos y que pretenden transmitir un mensaje, normalmente un mensaje moralizante. Es lo que nosotros conocemos como fábulas. Y curiosamente, algunas de las fábulas más conocidas, nosotros conocemos principalmente en griego las fábulas de Esopo, pues algunas de estas fábulas de Esopo las vamos a encontrar no solo en griego, en Esopo, sino también en la lengua egipcia del momento, el demótico, en algunos textos egipcios, en papiro y sobre óstraca, pero también los vamos a encontrar en la compilación principal de fábulas que encontramos en la India, que al parecer no se sabe con seguridad, pero puede que se compilase en torno a este momento, en torno al 200 a.C., que es el llamado Panchatantra. Y vuelvo a hacer mi imagen un poquito más grande, que podéis ver aquí en una edición bastante barata que tengo yo en mi biblioteca. Panchatantra significa simplemente los 5 tratados y se trata de una serie de historias, aquí los veis escritas en escritura de Devanagari, en sánscrito, y al menos 2 de estas historias que encontramos en Esopo y que encontramos escritas en demótico aparecen también escritas en sánscrito en el Panchatantra. Como este vídeo ya se está haciendo un poquito largo y nos queríamos centrar en este elemento de la película de Indiana Jones, voy a dejar para otro vídeo el tema este de las fábulas. Si os interesa, decídmelo en los comentarios y podemos ver cómo aparecen estas historias tanto en griego como en egipcio como en sánscrito y hablar un poquito más sobre la transmisión oral de todas estas historias en la antigüedad y cómo en algún momento se pusieron por escrito y de este modo han llegado hasta nosotros. Bueno, pues sin más, me despido por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo un poquito fuera de lo normal de este canal. Seguiremos con la serie de vídeos de astronomía y con otros temas que os he dejado pendientes. Como veis, voy abriendo ventanas y tendremos vídeos y temas para rato. Así que, pues nada, sin más, os dejo que paséis un buen día y hasta luego.